Movistar Play te invita a los primeros 3 meses de Amazon Prime Video para que veas las mejores series y películas. Entrá a movistar.com.ar/play y actívalo. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar. Promoción válida del 1 del 3 del 2020 al 30 del 4 del 2020. Más información en movistar.com.ar/legales/Movistar Play. Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica argentina. Hoy es el episodio número 23 de la segunda temporada. Vamos a hablar de un tema que cuando iniciamos nosotros el podcast Truco Gallo y todavía no había ganado ni siquiera la elección Alberto Fernández, que ya era candidato, imaginábamos que iba a ser el tema número 1 en la agenda. El propio presidente, pandemia mediante, en varias entrevistas periodísticas dijo que el tema está soslayado, que es el segundo o tercer o cuarto tema en la agenda pública. Estamos algo que nosotros antes de la pandemia imaginábamos que iba a terminar definiendo la impronta del gobierno de Alberto Fernández. Hablamos de un tema casi recurrente en la historia argentina, como es el tema de la deuda. La partida de póker con los acreedores privados. ¿Qué va a pasar con el canje de bonos? ¿Estamos ante un Fondo Monetario que se abuenó? ¿Ahora es un aliado de los intereses de la nación argentina? En este capítulo de Truco Gallo me acompañan como siempre, los saludo, Alfredo Zayat, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan? También Pablo Totó Ibáñez, buenos días Pablo, ¿cómo estamos? Muy bien, acá estamos. Muy bien, bueno, Alfredo, el tema está presentado, la partida de póker con los acreedores privados. ¿Cómo la ves, Cuchu? Hiciste un comienzo que lo contextualiza muy bien, porque es impactante que sigan con la presentación esta de la oferta. Y lo digo, si querés, y algunos pueden agarrarse la cabeza y dicen no, porque tiene que seguir negociando con los acreedores. Hay que poner un contexto que es internacional. La economía mundial está colapsada. Entonces, tratar de, como si todo siguiese en forma normal, e incluso las relaciones financieras, la verdad que es solamente parte de esta lógica de que los economistas mediáticos y dominantes del establishment, los grupos económicos locales, tienen una amplificación de la voz de los acreedores que es notable. Porque la verdad, las pérdidas que están teniendo a nivel global el mercado financiero hace que el tema de la deuda argentina sea insignificante. No tiene magnitud. Pese a eso, Alberto Fernández, manteniendo su compromiso de decir, voy a hacer una presentación de la oferta, incluso el ministro Guzmán estableciendo un cronograma recontra riguroso para hasta fin de marzo, que era a fin de marzo, y esto lo planteó antes de la pandemia coronavirus, llegó a ese cronograma y se extendió apenas 15 días, presentando los lineamientos generales de la sustentabilidad de la deuda, o sea, las pautas macroeconómicas, después presentando el menú de bono, avanzando en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Se imagina que el Fondo Monetario Internacional, como lo que pasa en la economía mundial, tiene infinidad de problemas? Lo dijo Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional, que 170 países van a caer su economía durante este año. Y ya poco más de 100 países ya le pidieron financiamiento. Argentina has been very concentrated on addressing this crisis with the appropriate sequencing of measures on the health front, as well as support for the most vulnerable people and the most vulnerable segments of the economy. The same way the virus hits people with existing preconditions that are more vulnerable, the hardest it hits economies with pre-existing difficulties. Entonces, fíjate en ese contexto, la Argentina le presenta una propuesta a los acreedores. Y la verdad que los acreedores tendrían que agradecer que le hizo la propuesta y no que directamente le digan no te pago nada, el default, y anda a tribunales de Nueva York. Si los tribunales de Nueva York van a poder funcionar alguna vez mientras que siga esta pandemia. Digamos, yo te voy a dar un dato que ya lo publiqué, pero que me parece importante para
darte contexto de esta negociación con los acreedores para eludir el miedo, el temor, las amenazas que aparecen. Qué terrible que la oferta que hace Argentina. Ojo con los acreedores, ojo que no vas a tener acceso al mercado financiero para conseguir créditos. Si no lo tenías antes, vos pensás que lo vas a tener ahora. Saben que en un mes y 2 semanas, o sea, un mes y medio, ¿cuántos capitales, el monto de capital que se fueron de los mercados emergentes concentrados en Latinoamérica? 100.000 millones de dólares. O sea, no es que vienen, se van. O sea, ¿cuál es la expectativa que pensás que podés tener financiamiento? Es 0. Bueno, la deuda global, la deuda soberana global, o sea, la de los países, más las corporativas, suma a diciembre del 2019 253 billones, poné la B larga, billones de dólares. Una parte importante de esa deuda está al borde del default, no es la Argentina. Tenés un riesgo de default generalizado. Entonces las amenazas de BlackRock, Templeton, Fidelity, PIMCO, Greylock, y bueno, que sigan, digamos, son ejecutivos que han fracasado, que seguramente dentro de algunos meses los corran de los puestos que tienen, porque van a tener pérdidas fenomenales. Entonces la posición argentina en la negociación es, punto 1, y para que quede claro, los acreedores tienen que agradecer que Argentina presentó una propuesta. Segundo, en esa negociación tienen para perder los acreedores. La Argentina no, porque la Argentina no tiene financiamiento y Argentina tiene apoyo del Fondo Monetario Internacional, del grupo de los 20, en esta negociación. Entonces, la Argentina es, sin default y sin el acuerdo, va a tener una liberación a nivel de esta presión política insoportable que hacen los grupos económicos locales y los acreedores, pero te libera recursos fundamentales para el periodo de recuperación. Si vas al default, también te libera recursos. O sea, muchísimo más claro eso, que te libera recursos para la recuperación. Vas a tener la presión política, pero esa presión política tenés que contextualizarla en qué es lo que pasa a nivel mundial. Lo que pasa a nivel mundial es un colapso económico, y un colapso financiero. Y para cerrar, cuando vos mencionabas al Fondo Monetario Internacional, si se abuenó, eso también es interesante. El Fondo Monetario Internacional está en el mismo lugar de siempre. Pero ¿qué es lo que sucedió con la crisis? Los liderazgos de los países centrales están desastrosos, claramente lo ves, con Trump en Estados Unidos, con Johnson en Gran Bretaña, que lo que siempre hace el fondo pasa a ser una cuestión que hoy parece sensata frente al desastre de los liderazgos mundiales. Y te pongo solamente el ejemplo de lo que fue la crisis del 2008. La crisis del 2008, las economías de Estados Unidos y de Europa estaban al borde del abismo a partir de la crisis de los créditos hipotecarios subprime. El G20 se reunió por lo menos 2 veces en forma presencial los liderazgos mundiales. ¿Para qué? Para coordinar y cooperar para salir de la crisis. En esta crisis apenas hubo una reunión lógica en vía remota, pero no hay ni cooperación ni coordinación frente a la crisis. Es ahí a donde aparece el Fondo Monetario Internacional, más por ahora, en forma simbólica, tratando de convocar a esa idea de que con esta crisis tiene que haber coordinación y cooperación. En cambio te encontrás con Trump, que lo único que hace es que es de la potencia occidental, digamos, no aporta nada en ese sentido. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional apoya en una forma muy firme la posición argentina en la negociación con los acreedores. Nosotros pensamos que el fondo en este momento entiende eso también, y el análisis de sostenibilidad de la deuda que publicaron refleja ese entendimiento. No le vamos a poder pagar a ellos y que va a tener que haber una reprogramación, porque el punto es que no se puede pagarle a nadie,
en estos próximos años. Pablo, desde un inicio se vio con mucha claridad, desde el momento que formalmente, de que todos supimos que Alberto Fernández iba a ser electo presidente, que fue en la noche del 11 de agosto del año pasado, siempre mostró voluntad de no caer en default, de no caer en la cesación de pagos. En la Casa Rosada, y lo siguen mostrando, ¿no? Califican al default como virtual, pero no quieren pasar a los hechos y declarar al default como real. En la Casa Rosada, sí. ¿Qué estrategia plantean para evitar lo que siempre fue el objetivo de ellos? Que la Argentina vuelva en el mediano plazo, en el corto plazo, al mercado de capitales. Bueno, no, más o menos se viene hablando de ese tema. Justo con eso yo quería hacerle dos o tres observaciones a Alfredo para algunas consultas. La explicación que daban el jueves, ¿sí? Que Guzmán estuvo ahí en Olivos con los gobernadores y con Alberto, era que era lo que se podía pagar, que esa era la oferta posible, ese era el término, una oferta posible e inteligente, y una previsión de que con cierto crecimiento post pandemia la Argentina, más una recuperación de alguna manera con tema de exportaciones, podía en todo caso empezar a administrar. Pero ese mismo planteo también tenía que ver con que estaba el argumento de decir, la decisión era transmitir o refutar aquella tesis de que la Argentina tenía como plan A el default, y da la impresión que no. Y acá van con las dos preguntas que le quiero hacer a Alfredo. Dale. Por un lado, él me lo sabrá decir, pero hay cierta percepción, cierto clima, cierta idea de que la propuesta que hace Guzmán, ¿sí? Más allá de la quita de los intereses, que no es naturalmente menor, pero los 3 años parece que Guzmán termina siendo una oferta más modesta y más benévola, por decirlo de alguna manera, de lo que le había planteado el fondo. Es una propuesta amigable. Está bien, es una propuesta amigable. Por eso hay que eludir esta por lo menos digo, voy al punto comparado con el fondo. El fondo hablaba de 5 años de gracia, si no me equivoco. Y el fondo planteaba un alivio entre 55.000 a 85.000 millones de dólares. Con esta propuesta, solamente por legislación extranjera, te falta la legislación nacional, pero legislación extranjera es de 41.000 millones de dólares. Obviamente que con legislación nacional vas a poder llegar al umbral mínimo, un poquito más arriba de su umbral mínimo que plantea el Fondo Monetario en su programa de sustentabilidad de la deuda de la Argentina. Es una propuesta amigable, No son 4 o 5 años de gracia, son 3 años de gracia, y no tenés casi quita de capital. La quita de capital es muy poca, 5,4%, que es el objetivo fundamental que estaban buscando los fondos de inversión, no tener quita de capital. Y la quita de intereses es porque la tasa de interés que estaba pagando la Argentina es totalmente desproporcionada, ridículamente alta. Hoy la tasa de interés está en cero, y si sigue así va a estar en menos cero. Ya vimos que puede haber cosas de menos cero cuando viste la caída del petróleo. Entonces vos tenés países como Perú, están colocaron a una tasa del 2,5%. O sea que no es agresiva, es una propuesta amigable, es una propuesta pragmática, es una propuesta en buena fe, y es una propuesta que tiene la lógica de decir, bueno, sigamos estando en vínculos. Después, si aparecen los Gurkas serán los fondos de inversión y los grupos económicos locales que tienen bonos argentinos. No hay que perder de vista este punto. Daniel, ¿tenemos 2 minutos más? Por supuesto que sí, claro. No, una es la otra pregunta que también era recurrente. Te respondo un poquito a lo que vos decías. Yo en todo momento que estuve siguiendo gobierno, aún en plena crisis por el tema del coronavirus, siempre aparecía algún segmento vinculado a deuda. Nunca se perdió de eje y hubo una obsesión, esto por lo menos yo tengo una mirada un poco más lejana, o bastante más lejana que la que tiene Alfredo, pero hubo una obsesión del gobierno, particularmente de Guzmán,
de tratar de cumplir con el calendario a pesar de una situación excepcional, de avanzar en todo momento. Y ahí aparece un interrogante, te hago las dos preguntas juntas. Sí. Un interrogante era, para renegociar la crisis mundial, ¿es conveniente? De alguna manera el gobierno aprovecha y sigue con la oferta de deuda porque le conviene negociar en un país sumergido en una enorme crisis y en una gran incertidumbre. Eso por un lado. Y por el otro lado, también el fin de semana, un dato que me repitieron desde el gobierno fue Club de París, Club de París, Club de París. Alberto quiere cuanto antes una respuesta del Club de París, Club de París, Club de París. Eso tiene un componente, por tratarse de deuda institucional, lo que está buscando es que de alguna manera el otro organismo multilateral que expresa países le dé un guiño. Estoy hablando de esta propuesta de demorar un año, creo que son 2.100 millones 2.100 de pago, millones ¿no? de dólares. Sí, 2.100 Sí, las dos millones de preguntas, dólares. y ya, las dos preguntas ahí atadas. No, este último punto es importantísimo porque habla de las relaciones con los países, ya no con fondos acreedores altamente especulativos como BlackRock. En cambio, con los países son deudas bilaterales, es esos 2.100 millones de dólares. La verdad que la Argentina no tiene que destinar $1 a pagar ninguna deuda porque son escasos y en esta crisis los necesitas. Incluso con el Fondo Monetario Internacional, lo dijo Guzmán, poco se tomó en cuenta cuando lo mencionó, plantea un esquema de también patear para adelante esa deuda inmensa que dejó el gobierno de Mauricio Macri con el fondo de 44.000 millones de dólares, con 3 años de gracia, no pagarle $1 al Fondo Monetario Internacional los próximos 3 años, en un plan de 10 años. Con el Club de París se viene un vencimiento cercano, y entonces lo que se quiere es conseguir esa refinanciación rápida, y porque los otros vencimientos de deuda que va a haber con títulos públicos de legislación extranjera no se van a pagar. Entonces ahí es donde van a empezar a correr los 30 días de plazo, y por eso se habla de 20 de mayo, 25 de mayo como la fecha para poder cerrar el acuerdo con los acreedores. Y la primera parte de la pregunta es si este escenario es favorable para la Argentina. Yo creo, mirá, ya antes de la pandemia era una situación insostenible la deuda argentina, que era impagable. Todos los indicadores de deuda eran pésimos y ahora son peores a nivel de sustentabilidad. Es la deuda relación PBI, recursos para pagar intereses, recursos públicos, fiscales para pagar intereses de la deuda, que equivalen casi al 20% del total. Yo no creo que cambie, que hubiese cambiado mucho esta propuesta que presentó Guzmán, porque lo que yo te mencionaba, digamos, tiene más o menos las proyecciones económicas son más o menos similares a las que tenía antes, con un crecimiento de la economía del 2-3% para adelante, y con fundamentalmente una baja en el pago de los intereses. Yo creo que en todo caso en la mesa de negociación puede servir para que el Fondo Monetario Internacional y el G20 le diga a los acreedores, y el contexto internacional, como mencionaba antes, de que la deuda global es una bomba, puede ayudar a que se cierre el acuerdo. Bueno, hemos concluido otro capítulo más de Truco Gallo. Muchas gracias al trabajo que hizo Alfredo Cuchu Zayat. Gracias, Alfred. No, por favor. Dale. Pablo Totó Ibáñez. Nos volvemos a ver en el próximo capítulo, Pablo. Dale, perfecto. La coordinación estuvo a cargo de Patricio Pato da Torre. Muchas gracias, Pato. La producción comercial que ya tenemos en esta segunda temporada, ya tenemos auspiciantes que están acompañando el proyecto independiente de Truco Gallo. Está a cargo de Pablo López. Muchas gracias a Pablo. Adrián Catarazo en la operación técnica. La realización a cargo de Simón Vilarrubia. El diseño gráfico a cargo de Andrés Rotz y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com.
trucogallo.com. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo capítulo de Truco Gallo. Muchas gracias.